have spoken. All nature and science follow the sound of your voice. And as you speak, 100 billion creatures catch your breath, evolving in pursuit of what you said. If it all reveals nature so like you would again 100 billion times. And what measure could amount to your desire? You're the one who never leaves the one behind. Jungle. Sean todos bienvenidos a nuestra celebración de iChurch. Gracias por estar conectados a la palabra del Señor. Vamos a gozarnos en el Señor. Yo quiero que donde está usted le diga al Señor, gracias porque tú estás con nosotros, gracias porque hasta el día de hoy nada nos ha hecho falta. Y vamos a cantarle al Señor. Sálvanos,
levantarte y exaltarte. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor, como se gloria. Oh, 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 como se gloria. Oh, oh, oh. Puede ser eterno Dios, brilla hoy tu luz, que todos puedan ver. Nos diste esperanza, Dios, venciste en la cruz para salvarnos. Aleluya, Cristo vivo está. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor, como se victoria. Oh, 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 como se victoria. Nos diste esperanza, Dios, resiste en la cruz para salvarnos. Aleluya, Cristo vivo está. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor. Oh, 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 como se victoria. Vives tú en mí. Es el poder de tu victoria. Vivo yo en ti. Es el poder de tu victoria. Vives tú en mí. Es el poder de tu victoria. Vivo yo en ti. El poder de tu victoria. Una vez más, aplaudan hoy. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor. Vives tú en mí. Es el poder de tu victoria. Vivo yo en ti. Es el poder de tu victoria. Aplaudan hoy. Aplaudan al Señor, aquel que todo nos lo ha dado. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos alabarte y exaltar tu nombre. Hay algo muy hermoso que el Señor hizo por ti y por mí, que fue darnos su salvación. Y la gratitud que hoy tiene que haber en nuestro corazón es ser una ofrenda de olor fragante a Él.
Yo le invito a que en esta noche usted le pueda decir al Señor gracias por amarnos tal y como somos. Gracias por que tú, Señor, tu misericordia hasta el día de hoy no nos ha dejado. No te has apartado, Señor, de nosotros. Y por eso hoy vamos a exaltarte. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios.
la cruz fue maravilloso, Señor. Por eso hoy estamos aquí, Señor. Por eso hoy nos rendimos, Padre. Gracias, Señor, porque tu precio, Señor, en esa cruz fue mi salvación, nuestra salvación, Señor. Tú eres nuestro Rey Salvador, Señor, y te damos las gracias. Gracias, Señor, por permitirnos entrar a tu presencia. Rey Salvador, me diste vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me viste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo por mí? La cruz habla de amor, como Salvador, dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó, su salvación al mundo dio. Rey y Señor, no soy esclavo, por ti libre soy. Bien, eres redentor, abriste el camino y me diste perdón. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me viste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, te entregaste todo por mí? La cruz habla de amor, como Salvador, dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó, su salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, como Salvador, dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó, su salvación al mundo dio. Abriste la puerta, puedo entrar. Hoy vengo a adorar tu santo lugar. Abriste la puerta, puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta, hoy puedo entrar.
Señor, en esa cruz. Somos tu iglesia, Señor, somos tu nación. Gracias te damos, Padre, porque en ti tenemos identidad, porque en ti lo somos todos, Señor.
nuestro pastor Mario Rodríguez. Que el Señor me les bendiga, hermanos. Bienvenidos a su transmisión de Viernes de Shark. Somos la iglesia, usted es la iglesia de Cristo. Estamos 5 de junio, mire que estamos a mitad de año. Creería y siento que ya muy pronto vamos a estarle despidiendo este año 2020 que nos ha tenido muchos problemas, conflictos, pero a pesar de todo Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros y nos ha mandado su pan espiritual a través de cada uno de los mensajes de nuestros pastores que ha sido de mucha edificación para nuestra vida. Quiero pedirle disculpas por el sonido que pueda haber durante la predicación. Está lloviendo en estos momentos y los gatos andan en su temporada de amor. Así que se andan dando abrazos, besos y se andan dando duro también. Así que podemos tener un sonido no muy agradable. O los gallos y la gallina de los vecinos pueda que nos canten muy temprano porque se han confundido de tiempo por el clima. Y hablando de clima, cuide a los niños, cuide a los adultos mayores, cuídese usted. Acuérdese que tenemos este clima, siempre nos trae muchas dificultades en lo que es nuestro aparato respiratorio, así que cuídese mucho. Que me encanta que usted esté siguiendo la transmisión de este viernes maravilloso. Y nos vamos a ir a la Biblia. El título para esta noche maravillosa es Una iglesia ejemplar. Diga conmigo ahí donde está, una iglesia ejemplar. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 18. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 18. Yo quiero que usted tenga su Biblia y vamos a tener una meditación muy linda a través de lo que fue esta iglesia de Filipenses, una iglesia ejemplar, digna de poder seguir para cada uno de nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 18, y la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la letra: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Palabra de oración para que Dios nos pueda edificar. Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos da de poder transmitir el mensaje a través de este medio. Y gracias, Señor, porque permites también a cada uno de tus hijos poder conectarse y poder alimentarse, Señor, del pan espiritual. Bendice, Señor, a cada uno de ellos. Háblaseles al corazón. Abre nuestro entendimiento, Dios, para poder recibir, Señor, tu bendición. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Una iglesia ejemplar. Una iglesia ejemplar. Bueno, ¿quién escribió la carta a los Filipenses? Bueno, la escribió el apóstol Pablo, estando encarcelados en Roma. Si ustedes se recuerdan, en Hechos de los Apóstoles menciona de que Pablo fue encarcelado ya en los últimos capítulos de Hechos. Nos dice que fue enviado a Roma, ¿verdad?, donde él iba a recibir un juicio. Desde ahí él escribió lo que son estas cartas. Escribió esta carta maravillosa y otras estando en lo que es en prisión en Roma. ¿A quién fue escrita? Bueno, fue escrita a los creyentes de Filipo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 8 al 10,
encontramos la introducción de cómo Pablo llegó a la primera ciudad de lo que es la zona de Macedonia, en donde establece la primera iglesia en la parte europea como hoy le conocemos, que fue Filipenses. En Hechos capítulo 16 del versículo 11 en adelante nos narra la historia de cómo fue la travesía y cómo es que Pablo llegó hasta Filipos y cómo es que allí fueron los primeros creyentes al cristianismo y que entregaron su vida a Cristo Jesús. Siempre en esa historia nos narra que Pablo llega a Filipo y el día siguiente sale a la orilla del río y ve que estaban unas mujeres orando, y dentro de esas mujeres estaba una mujer llamada Lidia, que fue la primera creyente en la iglesia de Filipos. Fue la primera creyente. Ella, al escuchar cómo Pablo exponía la palabra de Dios, ella decidió conocer más de Dios y le preguntó a Pablo: ¿qué debo de hacer? ¿Acepta al Señor Jesucristo? Le dijo Pablo. En ese momento Lidia acepta a Cristo, se bautiza, lo lleva a su casa y aceptan todos los de su casa. Luego existe una travesía en la cual también había una jovencita en la cual tenía un espíritu de adivinación, pero ella era usada por otras personas que cobraban para que esta chica les pudiese adivinar. Similar así como cuando muchos de ustedes iban al brujo o a la bruja. Similar por ahí. Que llegaban a que les adivinaran algo. Entonces Pablo vino en un momento y le dijo: hey, espíritu inmundo de adivinación, sal de la joven. El espíritu sale de la joven, pero las personas que utilizaban a la joven, utilizaban a esta persona para sus ganancias monetarias, se molestaron. Entonces llevaron a Pablo ante las autoridades y dijeron: este judío nos enseña a nosotros los romanos costumbres que no van que van en contra de nosotros, y no es bueno para nosotros. Entonces agarran a Pablo y a Silas, los castigan, los azotan como la ley romana lo establecía y lo meten a la cárcel. Estando Pablo en la cárcel, de repente narra la historia que hay un terremoto y que los cimientos de los barrotes se rompen. Quedaron un momento de libertad, pero no lo hicieron, no se fueron, y estando en oscuro, el que cuidaba la cárcel saca su espada y va con la intención de matar al que logre agarrar para que no se escape de la cárcel. Pero Pablo, cuando lo ve, le dice: tranquilo, aquí estamos todos, no nos hemos ido, tranquilo. En ese momento dice de que esta persona se postra a los pies de Pablo y le dice: ¿qué debo de hacer para aceptar a Cristo? Solo cree en el Señor Jesucristo, le dice Pablo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese maravilloso versículo. Acepta a Cristo, es bautizado, y luego él se lo lleva a su casa. Estando en su casa, recibe a Cristo toda su familia, pero Filipo, prácticamente las autoridades de Filipo lo echan de la ciudad y Pablo se dirige a otras ciudades. Pero esta carta es dirigida a esos creyentes que quedaron en Filipos. Luego de esto sucedió en el segundo viaje misionero de Pablo. Estando Pablo ya en Roma, después de muchos años, después de mucho tiempo, le escribe esta carta, una carta de agradecimiento, una carta de amor, es una carta de compasión, es una carta de que Pablo le escribe a esta iglesia por haberse mantenido en la fe, a pesar de que él no les pudo dar mucha enseñanza, pero la poco que Pablo les dio, ellos la mantuvieron. Y por eso dice el versículo 12, yo quiero que vaya a su Biblia. Versículo 12 empieza diciendo: por tanto, amados míos, punto número 1, cuando vienes al conocimiento de Cristo, eres una persona diferente. Te lo leo una vez más. Cuando vienes al conocimiento de Cristo, eres una persona diferente. Pablo le hablaba a la iglesia de Filipos, una iglesia con problemas como problemas la tienen todas las iglesias en general. Tienen trabas en todo.
problemas de un lado, problemas con el otro. Cuando nosotros llegamos, cuando el pastor Adrián González me pidió a mí ser parte del equipo de pastores de Zacatecoluca, y nosotros llegamos, muchos de ustedes se recuerdan que nosotros tuvimos mucho problema de adaptación cuando nos asentamos. Empezaron unos problemas por aquí, otros problemas por allá, y nosotros solo nos tocó, el pastor nos decía, solo oremos para que Dios pueda orar en este caso. Problemas. En las iglesias siempre hay problemas, pero una de las características que tenía esta iglesia de Filipenses, que era una iglesia que a pesar de los conflictos que tenía, a pesar de las adversidades que tuvo, estaba llena de paz. Y tanta paz era que más adelante les escribe en esta misma carta a los filipenses Pablo y les dice: cuidado con los perros, refiriéndose a los judíos que defendían la ley, judíos que estaban en contra del cristianismo y que le decían a las personas: hey, tienes que regresar a la ley, tú tienes que regresar a tu principio, tienes que regresar a tu costumbre, queriéndolo sacar del cristianismo. Pero esta iglesia se mantuvo. Por eso que Pablo le dice: por tanto, amados míos, y sigue diciendo, como siempre habéis obedecido, una iglesia obediente al Señor. Diga conmigo: una iglesia obediente al Señor. Bueno, no se olvide que usted es la iglesia de Cristo, usted es el templo y morada del Espíritu Santo, y usted le pertenece a Jesús. Una iglesia obediente en la adoración a Dios, una iglesia obediente en la comunión con Dios, una iglesia obediente a los consejos de Dios. Mira, a mí me engañan muchos cuando me mandan mensajes y me dicen: pastor, hoy la palabra tuvo poder, hoy fue una palabra ferviente, y uno por dentro se alegra y se regocija, y uno dice aleluya, dice: hoy estuvo potente la palabra porque habló. Y dice: sí, pastor, mire, me habló aquí para allá, la palabra estuvo con poder. Y uno le pregunta: ¿y cuál fue el tema? No, pastor, es que al tema no le puse mucha atención, fíjese, pero los puntos estuvieron muy buenos. ¿Y cuál fue el punto número 1? Es que el punto número 1, pastor, no recuerdo, pero lo que dijo después. ¿Y qué fue lo que dije? Que usted dijo que en el Antiguo Testamento los hombres podían tener 3, 4, 5 mujeres. Entonces, me habló Dios, dice. Esta iglesia fue obediente a los consejos. Filipenses no era una iglesia perfecta, pero tenía una paz increíble entre ellos mismos. Eran obedientes a Dios, eran obedientes a lo que Pablo les había enseñado. Obedientes. Pablo les dijo: deben de orar mucho, deben de estudiar mucho, deben de adorar mucho. Y ellos se mantuvieron en esa obediencia que Pablo les había enseñado. Y le sigue diciendo en el versículo 12: no como en mi presencia solamente. Cuando Pablo estuvo con ellos, Pablo vivió la conducta que ellos mostraron. Pablo vivió ese avivamiento que ellos tenían para con Dios. Entonces Pablo se sentía feliz. Pablo dijo en ese momento, decía: yo estoy viendo cómo esta iglesia se regocija en buscar a Dios, en conocer a Dios, y a pesar de todos los problemas que tenemos, ellos siguen fervientes en buscar a Dios, conocer cada día más de Dios. Y por eso Pablo dice: no como en mi presencia solamente. A pesar de que yo estuve con ustedes ya eran obedientes. Y sigue diciendo el versículo 12: sino mucho más ahora en mi ausencia. Sino mucho más ahora en mi ausencia. A pesar de que Pablo no estaba con ellos, se mantuvieron en el crecimiento espiritual. Diga conmigo: crecimiento espiritual. Ahí donde está, ¿qué? Ellos no estaban esperanzados, o no se quedaron esperanzados, que a pesar de que no estaba su líder, no estaba su pastor, ellos no iban a hacer nada. Yo sé que usted ahí donde está, usted a pesar de que no, su pastor no está en su iglesia, que su pastor no puede llegar a abrazarlo, no puede llegar a preguntarle cómo está personalmente, como normalmente lo hacíamos. Usted sabe la característica de nuestro pastor y lo que nosotros también hemos aprendido de parte de él, y cómo nosotros llegábamos y las abrazábamos. No podemos hacer eso ahora.
esta iglesia, a pesar de que no tenían a su líder, a pesar de que no tenían a su pastor, no cesaron de buscar y crecer espiritualmente. Ellos buscaban, ellos decían, ¿qué nos enseñó Pablo? A ser obedientes, o que seamos obedientes. Por eso es que nosotros les decíamos a ustedes y les decimos, agarren una nota, hagan sus apuntes y luego se retroalimentan o hacen una retroalimentación de lo que han aprendido, porque están creciendo espiritualmente. A pesar que no tienen a sus pastores físicamente, pero el mensaje lo tienen, las enseñanzas las tienen. No pueden decir ustedes ahora, ay, es que no sé, hoy no hay nadie que me lea la Biblia. No hay nadie quien te lea la Biblia. No puedes leer. ¿Cómo no? Soy maestro de básica, soy maestro de bachiller, soy licenciado, soy arquitecto, soy ingeniero, pero no hay nadie que me lea la Biblia. Ellos no se quedaron esperando de que alguien llegara a leerle la Biblia. No. ¿Dónde tienes tu Biblia durante todo un día? Tú puedes leerla. Tú te tienes que gozar en leer la palabra de Dios. Tienes que crecer espiritualmente. Y le dice Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia. Mucho más ahora que ustedes no están teniendo físicamente a su líder espiritual, a su pastor, es donde más ustedes deben de crecer espiritualmente, con toda la enseñanza que ya tienen, suficiente enseñanza. Vamos casi por 4 años y no creo que en 4 años ustedes no hayan aprendido algo. Han aprendido mucho, hemos aprendido demasiado. Entonces, mucho más ahora en la ausencia de nuestros líderes, mucho más ahora en la ausencia de nuestros pastores, mucho más ahora en la ausencia de las herramientas que Dios utiliza para enseñarnos a nosotros, nosotros ahora tenemos que poner en práctica todo el conocimiento que Dios nos ha dado a través de estos instrumentos. Lo tienes ahí. No puedes decir ahora que no puedes leer la Biblia porque no la entiendes. Claro que la entiendes. Claro que la entiendes. Tienes el Espíritu de Dios. Pero sigue diciendo, versículo 12. Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Cierra el versículo 12. Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Ocupados de vuestra salvación. No es de que vas a perder tu salvación. No es que vas a perder tu salvación. Si tú en el fondo consideras que no estás seguro de tu salvación, es porque nunca has tenido la salvación. Y te es necesario nacer de nuevo. Tienes que recibir a Cristo. Si existe alguna duda de tu salvación en tu interior, te es necesario nacer de nuevo y recibir a Cristo en tu corazón. Porque cuando dice ocupados de vuestra salvación, nos quiere decir que nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de la búsqueda de Dios para nuestra vida. Nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de la búsqueda de Dios para nuestra vida espiritual. Cuando dice con temblor, con respeto y con conciencia. Tú puedes tener ahora en toda esta dicha y con este clima maravilloso, tú puedes decirle, Señor, te quiero dedicar una tarde romántica. Y tú vienes y preparas un café. Y si no te gusta el café, si no quieres finucci, te preparas un té de manzanilla o de frutas. Y si no tienes té de manzanilla o de frutas, bueno, agarra un limón, pélalo, agarra la cáscara, métela a una olla, echa el agua y ponle a hervir. Saca tu té de limón. Y si no tienes limón, ve donde el vecino que tenga un palo de limón, arráncale un par de hojas y hace lo mismo. Y ya tienes un té. Si no quieres y no te gusta el café y no quieres perder el finucci que tienes dentro. Y le dices a Dios, hoy voy a dedicarte una tarde romántica. Y te voy a buscar con respeto y con conciencia. Pero para crecer mi interior espiritual. Y cuando dice con temblor, es con gozo y con júbilo. Cuando conocemos a Cristo, nuestra vida cambia completamente. Corremos. Versículo 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Punto número 2. Le repito el punto número 1. Cuando vienes al conocimiento de Cristo, eres una persona
diferente. Punto número 2. En las cosas espirituales, el desear y hacer es la combinación perfecta de tu crecimiento espiritual. En las cosas espirituales, el desear y hacer es la combinación perfecta de tu crecimiento espiritual. Y el versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Tú tienes el deseo de escuchar las predicaciones, pero no las escuchas. Tienes el deseo de orar, pero no oras. Tienes el deseo de leer la Biblia, pero no la lees. Pero Dios es el que produce el hacer, el que produce el querer como el hacer. Tú quieres, pero no lo haces. Y hablando de las cosas espirituales, por eso yo lo remarco en esta parte. El desear y hacer es la combinación perfecta de tu crecimiento espiritual, porque también deseamos y hacemos cosas para la carne, que la Biblia lo llama pecado, pero no es tanto eso, sino que aquí Dios te está diciendo que Dios te da el deseo para que lo hagas. Cuando tú tienes hambre, y es un hambre, muchas veces decimos, tengo un hambre de perro, dice, que nos comemos cualquier cosa. Entonces viene tú y pregunta, ¿qué hay de comer? Nada. Y para calentar, tampoco nada. Solo para hacer, dice uno. Entonces vienes tú y dices, bueno, como tengo el deseo de comer, tengo hambre, entonces tú vienes y dices, entonces me voy a preparar una comida nutritiva, una comida que me llene de muchas energías y que me llene de muchas vitaminas. Entonces vienes tú y abres la sopa Maruchan, le echas el agua y dentro de 5 minutos tú te estás llenando de muchas proteínas porque te estás beneficiando de una comida, manjar de comida, la Maruchan. Más con este clima acá en maravilloso. Tienes el deseo, pero no lo haces. Y la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es de que Él desea que nosotros deseamos escuchar el consejo y que recibamos el consejo. Y ahí donde nosotros tenemos que hacer la diferencia como cristianos. Después que pasemos todos estos conflictos de pandemia, de climas y de los problemas que podamos tener, más adelante tú no tienes que llegar a donde el pastor, donde los pastores a decir, necesito una consejería porque tengo un problema. No puedes llegar a pedir una consejería. Tú tienes que llegar a dar testimonios, no a pedir consejería. Porque durante todo este tiempo que hemos tenido, nosotros hemos, como una iglesia ejemplar, nosotros tuvimos que haber buscado a Dios, haber crecido espiritualmente, ser obedientes a Dios, porque el deseo de Dios es que nosotros lo busquemos a Él. Por eso que Él dice, Él pone en ti el desear y el hacer. Dios desea que tú lo busques. Dios pone el deseo en tu corazón para que lo busques y lo encuentres. Ese es el deseo de Dios, el deseo de leer y que leas, el deseo de orar, pero que ores. Ese es el deseo de Dios, esa es la voluntad de Dios. No puedes venir tú después a decir, pastor, necesito una consejería. Ya has tenido tanto tiempo para que Dios te pueda aconsejar en esos días, a tomar tus buenas decisiones, a tomar las decisiones sabias, porque has sido una iglesia ejemplar y que ha decidido buscar a Dios. No puedes llegar a pedir consejería, al contrario, debemos de ser una iglesia en la cual debemos de llegar a dar testimonio y decirle, durante todos estos tiempos Dios fue fiel conmigo, porque Dios proveyó, Dios hizo esto, Dios cambió mi vida, Dios restableció cualquier cosa en tu vida. Tú no puedes llegar a pedir consejería si has estado lejos de Dios. En estos días tú tienes que estar más cerca de Dios, tienes que estar conviviendo más con Dios. Versículo 14, y dice el versículo 14, haced todo sin murmuraciones. Punto número 3, el conocer más de Cristo no es para creerse superior a otros, sino para comprender la humildad con la cual enfrenta las diferentes circunstancias de la vida. Te lo vuelvo a leer. El conocer más de Cristo no es para creerse superior a otros, sino para comprender la humildad
con la cual enfrento las diferentes circunstancias de la vida. Hacer todo sin murmuraciones. Estos pastores ni un mensaje me mandan, ni una llamada me hacen estos pastores. Y ellos quizás dándose la gran vida, dándose las grandes manjares. Miren, un día de estos, por primera vez en la historia, vino el alcalde de San Salvador a dejarnos una bolsa de víveres. Y da la circunstancia que nosotros en nuestra cocina solo había lo tradicional. ¿Y qué es lo tradicional? Huevo con tortilla tostada. Y eso nos iba a tocar desayunar, almorzar y cenar. Entonces desayunamos los huevitos tradicionales estrellados con sal y la tortilla tostada, un buen desayuno. Pero para el almuerzo, ¿qué onda? ¿Qué hay? Y no es porque no nos tocaba salir al supermercado con el DUI. Hoy no puede salir uno si no lleva el DUI. Y se da la circunstancia que al mediodía pasa el alcalde por primera vez en la historia. Neto Mason vino. Lástima que yo no salí, no, porque le hubiera dado un besote a Neto Mason por habernos traído víveres. Así que al mediodía, mire, un sopón de frijoles, de sopa de frijoles que nos dimos. ¿Por qué? Dios es fiel y Dios siempre está con cada uno de nosotros. Y no murmuramos, no murmure, no murmure. Si usted tiene alimento en su casa, no esté murmurando. Miren, jóvenes, si frijoles vas a comer en la mañana, frijoles al mediodía y frijoles en la noche, dale gracias a Dios. Ahí hay un montón de gente ahora que está en los albergues, que ellos ni saben lo que les van a dar de comer. Y tú estás en tu casa, estás a salvo, estás con tu familia, tienes alimento, deberías de darle gloria a Dios. No murmures, no murmures. El tener el conocimiento de Cristo no te hace más que otros, sino al contrario, te hace comprender que debemos de ser humildes. Tenemos que ser humildes. Por eso que le dice Pablo, hacer todo sin murmuraciones. Y después dice, y contiendas. No peleen, no tengan pleito, no tengan discusiones, no le quiten la paz a los otros miembros de su familia. No lo hagan, no lo hagan. Al contrario, sean ustedes aquella armonía, una familia armoniosa. De tener, para tener un pleito, hermanos, se necesitan dos tontos, y discúlpenme la palabra, pero usted no sea uno de esos dos tontos. Apártese, cállese, no pelee. Por eso Pablo les dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos. Punto número 4, ser un hijo de Dios conlleva un compromiso muy grande, porque debe ser un modelo a seguir. Ser un hijo de Dios conlleva un compromiso muy grande, porque debe ser un modelo a seguir. Personas modelos de seguir, una iglesia ejemplar. Debemos de ser nosotros una iglesia libre de críticas y libre y de un buen concepto. Cuando regresemos nosotros a la iglesia, nosotros debemos de ser cristianos modelos a seguir. ¿Y sabe por qué debemos de ser cristianos modelos a seguir? Porque nosotros vamos a hacer la diferencia. Nosotros vamos a demostrar de que nuestro Dios, tu Dios, es un Dios que pelea nuestras batallas. Tú no peleas batallas, es tu Dios quien pelea las batallas. Y todos los conflictos y problemas que hoy tienes, pues Dios te los va a recompensar más adelante. Pero tenemos que ser una iglesia modelo. Tenemos que ser una iglesia de buen concepto. No manchar el nombre de Cristo como iglesia. Al contrario, tenemos que ser una iglesia, tenemos que ser cristianos modelos para que la gente inconversa, después de todo esto, diga, hey, a estos cristianos les está yendo bien. Hey, el Dios de estos cristianos los está bendiciendo. Y por medio de nuestro modelo, ellos puedan venir a los pies de Cristo. Pero debemos de ser una iglesia ejemplar, debemos de ser una iglesia modelo. Versículo 15 sigue diciendo, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Hoy todos conocen a Dios. Todos dicen,
Dios tiene el control. Todo Dios sabe lo que hace. Pero todo lo que dicen, Dios tiene el control y Dios sabe lo que hace. Muchos de ellos usted les dice, ¿quiere aceptar a Cristo? Y dicen, no estoy preparado, le van a decir. Pero conocen a Dios. Y hablan de Dios. Y dicen que Dios es el que va a tener el problema. Y Dios te bendiga, le dicen a uno. Y uno le dice, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? No, es que hoy todavía no estoy preparado, le dicen a uno. Una generación maligna y perversa que no quiere absolutamente nada con Dios. Por eso debemos de ser una iglesia ejemplar nosotros. Una iglesia modelo con un buen concepto. Una iglesia para que la gente inconversa pueda venir al arrepentimiento. Y el versículo 15 sigue diciendo, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, como hijos de Dios, hacemos la diferencia. Tenemos que hacer la diferencia como hijos de Dios. Debemos hacer la diferencia y seremos la diferencia. Hablar con seguridad de la fe que tenemos en Dios y la seguridad que saldremos adelante. Esto que estamos pasando, estos conflictos, estas adversidades, estos problemas, vamos a salir adelante. Pero debes de creerlo, tienes que tener fe, debes de creerle a Dios. Sos un hijo de Dios y debes de creerle a Dios de que Él te va a sacar adelante y que Él te va a hacer resplandecer como luminares para el mundo. Pero debes de creerlo. Versículo 18 y vamos cerrando. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Punto número 5. En medio de conflictos tenemos un Dios de misericordia que no te dejará caer. Y Pablo le dice, asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El gozo de Pablo por Cristo era tan grande que a pesar de que estaba en la prisión, Pablo se regocijaba. Pablo, a pesar de todos los problemas que tenía y que iba a tener, Pablo se regocijaba y su corazón ardía en gozo, saber de que muy pronto iba a estar con Cristo. Pablo sabía algo, y lo que le llenaba de gozo a Pablo era que él sabía que era un hijo de Dios. Y él se lo transmitía a la iglesia de Filipenses y le decía, yo estoy completamente agradecido con ustedes, no solo por la ayuda que ustedes me envían, sino por todas sus oraciones que ustedes hacen por mí. Y porque han sido una iglesia ejemplar, les decía Pablo a la iglesia de Filipenses, han sido una iglesia obediente, una iglesia que no se ha salido de la doctrina, una iglesia que ha demostrado que en medio de los problemas ha buscado más de Dios, ha crecido espiritualmente. Una iglesia en la cual, le dice Pablo a la iglesia de Filipenses, le dice, una iglesia en la cual, a pesar de las adversidades y los problemas, se han mantenido firmes. Y Pablo, ese era el gozo maravilloso de él, y esa era la felicidad, y por eso Pablo le escribe en Filipenses capítulo 1, versículo 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Hermano, que tu gozo, que tu felicidad sea Cristo Jesús en tu vida. Seamos una iglesia ejemplar, seamos una iglesia obediente, sigamos a Cristo Jesús, y seamos nosotros un modelo y un concepto de bien, y hablemos bien de Cristo. Que Dios añada bendición a su palabra. Hermanos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este viernes maravilloso de Anchor. Pero yo quiero hacer una oración, y esta oración es para los amigos. Y nosotros, iglesia, debemos de orar mucho por cada una de las personas que no han recibido aún a Cristo en su corazón. Y oremos también por nuestros hermanos. Muchos de nuestros hermanos no pueden escuchar las predicaciones, no pueden ver las predicaciones, pero muchos de nosotros sí tenemos ese privilegio. Oremos por los menos privilegiados y oremos por la iglesia en general. Oremos por cada uno de las personas que están pasando por adversidades ahora con este problema de la pandemia y por ese problema del temporal que estamos pasando. Cuídese mucho. Yo voy a hacer una oración. Yo quiero que usted, amigo que nos está viendo, nos va a sintonizar, si aún no ha recibido a Cristo en su corazón, o si tú, en un momento, por haber asistido a una iglesia y creías que había recibido a Cristo en el corazón, pero tienes duda en tu corazón de tu salvación,
Yo quiero que repitas conmigo y recibas a Jesús en tu corazón. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias a Jesús por haber salvado mi alma el día de hoy. En Cristo Jesús, amén y amén. Bienvenido a la familia de Dios. Hoy te invitamos a que busques una iglesia donde se predique la sana doctrina, una iglesia en donde sea Cristo el centro de todo el panorama, que pueda bendecirte, que puedan aconsejarte para tu crecimiento espiritual. Y si tú quieres conocernos, estamos en la iglesia de Zacatecoluca, puedes llegarte y nosotros te vamos a recibir con los brazos abiertos cuando nos permitan congregarnos una vez más. Y nosotros, hermanos, tenemos una gran batalla, ser una iglesia ejemplar, ser una iglesia obediente. Cuídese de aquí en adelante. Acerquémonos más a Dios. Comprométase con Dios, porque Dios es el que siempre te va a bendecir. Que el Señor me le bendiga. Bendiciones.